Lección 5, domingo 23 de octubre. La resurrección de Moisés. Judas 9 y Lucas 9, 28 al 36 dice: Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: El Señor te reprenda. Lucas 9, 28 al 36 dice: Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que, apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. ¿Qué evidencias encuentras de la resurrección corporal de Moisés en estos pasajes? Algunos padres de la iglesia griega de Alejandría argumentaron que cuando Moisés murió, se vieron 2 Moisés, uno vivo en el espíritu, otro muerto en el cuerpo. Un Moisés que ascendió al cielo con los ángeles, el otro enterrado en la tierra. Ver Los Orígenes, Homilías sobre Josué 2.1. Clemente de Alejandría. Esta distinción entre la hipótesis del alma y la sepultura del cuerpo podría tener sentido para quienes creen en el concepto griego del alma inmortal. Pero esa idea no figura en la Biblia. Judas 9 confirma la enseñanza bíblica de la resurrección del cuerpo de Moisés, porque la disputa era sobre el cuerpo de Moisés y no sobre ninguna presunta alma sobreviviente. Deuteronomio 34, 5 al 7 nos dice que Moisés murió a los 120 años de edad y que el Señor lo enterró en un lugar escondido, en un valle de la tierra de Moab. Pero Moisés no permaneció mucho tiempo en la tumba. Según Patriarcas y Profetas, páginas 511 al 12, dice: Cristo mismo, acompañado por los ángeles que enterraron a Moisés, descendió del cielo para llamar al santo que dormía. Por primera vez, Cristo iba a dar vida a uno de los muertos. Cuando el príncipe de la vida y los ángeles resplandecientes se aproximaron a la tumba, Satanás temió perder su supremacía. Cristo no se rebajó a entrar en controversia con Satanás, pero Cristo confió todo a su Padre diciendo: El Señor te reprenda. Judas 9. La resurrección quedó asegurada para siempre. Satanás fue despojado de su presa, los justos muertos volverían a vivir.
Una clara evidencia de la resurrección de Moisés se encuentra en la transfiguración. Allí apareció Moisés con el profeta Elías, quien había sido trasladado sin ver la muerte. Segundo libro de Reyes 2:1 al 11. Moisés y Elías incluso dialogaron con Jesús. Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a morir en Jerusalén. Lucas 9:30 al 31. La aparición de Moisés, prueba de la futura victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, se describe aquí en términos inequívocos. Fueron Moisés y Elías, no sus espíritus, a fin de cuentas. Elías no había muerto, quienes se aparecieron a Jesús. A Moisés se le permitió entrar en la Canaán terrenal, más bien no se le permitió, según Deuteronomios 34:1 al 4, pero fue llevado a la Canaán celestial, que enseña esto acerca de que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Efesios 3:20. Del libro El deseado de todas las gentes, dice: una tumba en el desierto fue el fin de aquellos años de trabajo y congoja pesada de Moisés. Pero aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, había contestado en esta medida la oración de su siervo. Moisés pasó bajo el dominio de la muerte, pero no permaneció en la tumba. Cristo mismo le devolvió la vida. Satanás, el tentador, había pretendido el cuerpo de Moisés por causa de su pecado, pero Cristo el Salvador lo sacó del sepulcro. Judas 9. En el monte de la transfiguración, Moisés atestigua la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Representaba a aquellos que saldrán del sepulcro en la resurrección de los justos. Elías, que había sido trasladado al cielo sin ver la muerte, representaba a aquellos que estarán viviendo en la tierra cuando venga Cristo por segunda vez, aquellos que serán transformados en un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, cuando esto mortal sea vestido de inmortalidad y esto corruptible fuere vestido de incorrupción. De Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, página 1071, dice: el Padre eligió a Moisés y a Elías para que fueran sus mensajeros delante de Cristo, para que lo glorificaran con la luz del cielo y hablaran con él acerca de su próxima agonía. Porque ellos habían vivido en la tierra como hombres, habían experimentado el dolor y el sufrimiento humano y podían simpatizar con las pruebas de Jesús en su vida terrenal. Elías, como profeta de Israel, había representado a Cristo y, en cierto grado, su obra había sido similar a la del Salvador. Y Moisés, como caudillo de Israel, había estado en el lugar de Cristo, había hablado con él y seguido sus instrucciones. Por lo tanto, estos dos, de entre toda la hueste que se congrega en torno al trono de Dios, eran los más aptos para servir al Hijo de Dios. Que tengan feliz día.